Buenos días, mi nombre es Carlos Pérez y a continuación se realizará el video demostrativo de los tres circuitos propuestos en clase: el circuito de entrada analógica, el circuito de entrada digital y el circuito de temperatura de 4 a 20 mA. Comencemos. Primero que nada tendremos este circuito que tenemos acá, que es el circuito de entrada analógica, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos ver es que tenemos un op-amp no inversor que se encarga de amplificar la señal 10 veces. Podemos ver también que tenemos una entrada de 0,5 voltios y que en la salida tendremos 5 voltios. A su vez tenemos esta resistencia de referencia de 250 y nuestro potenciómetro de 1K, que es lo que va a variar la señal. Es decir, que cuando esté en 0 deberíamos tener 4, aquí estamos viendo que tiene 4, y que al tener el 100% deberíamos tener 20, y así sucesivamente. Cuando está en la mitad tener más o menos esto, y así sucesivamente. En la salida de este op-amp vale destacar que vamos a tener 5 voltios y pues esto vendría siendo la estructura de este circuito de entrada analógica. Ahora pasemos apaguemos el circuito y pasemos a entrada digital. En este circuito con entrada digital de 4 a 20 mA, el circuito estará formado por dos etapas. La primera etapa es un op-amp sumador no inversor, que también es un convertidor digital analógico, es decir, va a convertir desde digital hasta analógico. Y esta segunda etapa, que va a ser un op-amp no inversor. Entonces tendríamos tres entradas digitales que se transforman a analógico, como venimos diciendo. Las entradas, cada una de ellas tienen 5 voltios y tienen también estos switches que tenemos aquí, que representa que cuando un switch está abierto va a ser 0 lógico, es decir, 0 voltios, y cuando el switch está cerrado va a representar 5 voltios. Entonces, viendo esto así, encendemos el circuito, podemos ver acá que tenemos 0 voltios. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos 0, 0, 0 justo ahora? Si nosotros activamos este switch, vamos a tener 0, 0, 1, es decir, 1, lo mínimo que sería nuestra parte digital, que va a tener un aproximado a 4, que es 3,62. ¿Qué pasaría si tenemos aquí 0, 1, 0? Tendríamos un 2. Entonces nos va a dar 5,43. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, nos daría 9. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos esto así? Tendríamos 10. Y así sucesivamente iríamos aumentando. De esta manera tendríamos los 14 voltios, los 16, hasta obviamente pues llegar a su máximo nivel. Aquí tendríamos 1, 1, 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos todos los switches en 1? Obviamente vamos a tener nuestros 19,9 mA o 20, que es lo que se nos está pidiendo, ya que cómo funcionan este tipo de circuitos que van de 4 a 20 miliamperios, es decir, si nosotros tenemos un tanque de agua, si nosotros nuestro límite inferior va a ser 0, suponiendo que sean 20 litros, la mitad va a ser 20, la mitad va a ser 10, disculpen, y el máximo serían 20. Entonces, por ejemplo, al estar en 0 nos debería arrojar 4, al estar 4 miliamperios, al estar por la mitad nos debería arrojar la mitad de lo que vendría siendo de 4 a 20 miliamperios, que vendría siendo más o menos 12. Y por ejemplo, si el tanque está a 20, nos daría los 20. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es más o menos para tener una noción de cómo trabajan este tipo de circuitos de 4 a 20 miliamperios. Entonces, esto vendría siendo todo. Esto vendría siendo todo en este circuito.
Ahora apagamos este circuito y nos vamos a el circuito de temperatura. ¿En qué consiste este circuito? Este circuito para temperatura de 5 grados, va desde 5 grados hasta 26 grados Celsius. En este se utilizó este LM35 para representar la entrada de temperatura. Esto va a tener a estar alimentada por 5 voltios y tenemos, al igual que en los anteriores circuitos, este OPAMP no inversor porque tenemos la entrada de alimentación entrando por aquí, por la parte no inversora, y pues tenemos, al igual que en los anteriores, este tipo para tener una ganancia más, aproximadamente de 10. Entonces, ¿qué es lo que va a modificar nuestra señal? Nuestra señal la va a modificar el LM35. Es decir, cuando esté en 5, este va a tener que estar aproximadamente en 4. Cuando esté en 26 grados, va a tener que estar o en 19,9 o en 20, o sea, aproximadamente en 20. Cuando esté por la mitad, más o menos va a tener que estar en 12 miliamperios y así sucesivamente. Entonces, comencemos. Entonces, aquí, como está en efecto, como estábamos mencionando, al ser el mínimo de temperatura 5 grados Celsius, vamos a tener 3,98, es decir, prácticamente 4 miliamperios. A medida que nosotros vamos a ir subiendo, va a ir aumentando. Podemos ver que vamos aumentando. Ya casi vamos llegando a la mitad de los 26 grados, prácticamente ya llegamos. Estamos ya por llegar a los 26 grados y entonces podemos apreciar que ya al estar en los 25 ya tenemos 19 miliamperios acá. Y que al llegar a los 26 grados tendremos exactamente los 20 miliamperios, que es lo que se pide en este tipo de circuito. Muchísimas gracias y hasta la próxima.